Primera a los Corintios fue una carta, la segunda carta que Pablo escribió a una iglesia o a unos cristianos que estaban en la ciudad de Corintio, que fue una ciudad que para Pablo fue muy especial porque Pablo duró ahí 1 año y medio trabajando y predicando entre ellos. Después tuvo que regresar a Antioquía, que era el lugar donde él vivía, y en su tercer viaje él se entera de varias cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Entonces él escribe esta carta para tratar los problemas de esta iglesia. Entonces decíamos que la primera a los Corintios es una carta que es muy útil para nuestros días, porque trata muchos de los problemas que generalmente se encuentran en un ambiente cristiano. Y el primer problema que lo estuvimos considerando ahí en el capítulo 1, desde el verso 10 en adelante hasta el verso 15, era que estos cristianos estaban teniendo pleitos entre ellos o divisiones porque se estaban yendo por el ministerio de uno de los hermanos, ¿no? Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, unos decían que eran de Apolos, y comenzó a haber ese sectarismo entre los cristianos siguiendo a un hombre, cosa que mismo Pablo dice que es una carnalidad y una niñez espiritual, porque ninguno de ellos, y eso es bien importante saberlo, había sido bautizado en el nombre de Pablo, ¿se acuerdan? O ninguno de ellos había creído por un mensaje que predicara que Pablo había muerto por ellos. Y eso es bien importante, hermanos, porque es muy común que en nuestros días las personas tiendan a mirar y a seguir más al hombre que al Señor Jesucristo, ¿no? El diablo es tan sutil que puede poner cualquier obstáculo para que nosotros veamos al Señor Jesús. Ya en los tiempos de la iglesia primitiva, los cristianos no estaban mirando a Jesús, sino estaban mirando a Pablo, ¿eh? Otros estaban mirando a Pedro, y eso fue terrible porque, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar en la historia de la iglesia que hubieron hombres que, queriendo ocupar, digamos, aún la posición supuestamente de Pedro, se pusieron en un lugar intermedio entre el hombre y Dios. O sea, yo ya no puedo ir a Cristo, sino que tengo que ir a través de otros hombres. En el caso, por ejemplo, del catolicismo romano, el Papa. Esta gente que dice que yo soy de tal, ¿usted qué tal es? Entonces, ese espíritu de sectario, que era una contradicción al mensaje que Jesús enseñó, ya estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Y Pablo habla que eso es una carnalidad y una niñez espiritual. Después estudiamos que desde el verso 18 hasta el verso 31 y todo el capítulo 2, Pablo hace un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? Volver en los ojos de los corintios al Evangelio. Después de hablar del Evangelio, Pablo dice que él no solo hablaba del Evangelio, porque él tenía un conocimiento tan profundo de la revelación de Dios que él habla de eso como la sabiduría divina, pero que en últimas, esa sabiduría profunda, Pablo solo la hablaba con personas espirituales, que era el caso contrario en los corintios. Muchas cosas Pablo les quería hablar a los corintios, pero no se las pudo hablar porque ellos eran inmaduros, ellos eran niños espiritualmente y carnales. Ese fue el último tema que vimos en la reunión pasada, que sería hasta el capítulo 3, verso 1. Entonces prácticamente seguimos tratando el mismo problema, la carnalidad de los corintios, su niñez espiritual manifestada en unas divisiones que ellos tenían. Y ahí comenzamos a leer hoy Corintios 3, desde el verso 1, y vamos a leer todo el capítulo. Como dijimos la vez pasada, es una lectura rápida, apenas una lectura comentada, como para que entendamos a grosso modo o de una manera panorámica lo que quiere enseñarnos Dios en su palabra a través de este libro. ¿Listos? Entonces vamos a ir otra vez ahí en el verso 1, que fue el pasaje donde quedamos hace 8 días. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que Pablo hablaba según también sus oyentes. Habían oyentes a los que Pablo no les podía hablar mucho porque, como dice acá, eran niños espirituales y no podían procesar. Y hay cosas que de verdad son muy ciertas, hay cosas que usted va a leer de la palabra y gente no las va a entender. Hay gente que va a mirar acá y eso queda como si eso fuera
como literalmente como si ellos fueran niños y usted les estuviera dando un plato a comer como de carne o algo pesado que el niño ni siquiera tiene dientes para procesarlo. Así eran los corintios se habían quedado estancados en su progreso espiritual a tal punto que Pablo no se desgastaba dándoles alimento sólido porque ellos eran carnales, ¿no? Ese es el contexto. Nosotros decíamos que los corintios representan ese pueblo inmaduro, ese pueblo problemático, ese pueblo carnal. Y la figura de carnal es que es entregado a la carne. Y en la Biblia entregado a la carne quiere decir una persona que es entregada a sus placeres y es dominado por las pasiones de su cuerpo. ¿Sí? Estos corintios eran problemáticos, como lo vamos a leer en toda la carta. Y por eso Pablo no les podía hablar cosas muy profundas, hermano. Y eso ya nos despierta, pues, según lo que hemos venido hablando de esta carta, que no es la voluntad de Dios que nosotros quedemos siendo niños espirituales, ¿no? No es la voluntad de Dios que nosotros estemos en una posición donde Dios no nos pueda enseñar, ¿no? Sino el que Él quiere que vayamos a la madurez, como Pablo lo decía en los versos anteriores. Ahora seguimos con el problema que ellos van teniendo. Acuérdense que el problema son las divisiones. Y Pablo vuelve y va a profundizar en eso. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice ahí, os di a beber leche y no vianda, o sea, no alimento sólido, porque aún no erais capaces. Él está hablando del pasado, ¿no? Cuando yo fui a ustedes, les hablé el Evangelio, les prediqué a Cristo, y en ese tiempo les di leche, y la leche es importante para un niño, ¿no? Un niño necesita leche, la leche de su madre tal vez es el mejor alimento que él necesita recibir. Así un nuevo creyente, ¿qué necesita escuchar? El Evangelio, el alimento de Dios. Pero mire lo que dice Pablo, porque no erais capaces, o sea, en ese tiempo ellos solo podían recibir eso. Pero mire lo que dice, que esto es lo triste, ¿no? Dice, ni sois capaces todavía. O sea, cuando yo vine la primera vez y estuve entre ustedes, les prediqué el Evangelio, porque no eran capaces de recibir algo más. Ni aún ahora todavía son capaces de recibir algo más. Y hay una explicación por qué ellos no podían recibir algo más. Dice, porque aún sois carnales. Es tremendo, hermanos, que usted llegue a un lugar, predique el Evangelio, las personas crean, pero aunque creen son niños, y como niños tienen muchas inmadureces, ¿cierto? Pero es tremendo volvernos a encontrar con esas personas que en algún momento evangelizamos, compartimos el Evangelio, y esas personas después de algunos años sigan teniendo las mismas infantilidades espirituales, la misma inmadurez, los mismos problemas como niño espiritual, ¿cierto? O sea, es normal que un niño se haga popó, ¿cierto? Pero si usted encuentra un niño de 10 años y todavía haciéndose popó, y si usted encuentra un muchacho de 20 años que todavía la mamá lo tiene que paladear, que todavía tiene que soportarle las pataletas, ¿usted qué se está dando cuenta? Que es inmadurez. Y Pablo está tratando ese problema. El problema de los corintios era ¿qué? Inmadurez espiritual, como lo vamos a ver en toda la carta. Y una inmadurez manifestada de muchas maneras. Pablo no quería eso. Pablo esperaba que estos hermanos ya hubieran madurado, pero otra vez tenía que enseñarles ¿qué? Las mismas cosas. Ahora vamos a ver las características de la inmadurez, porque ya la había descrito en el capítulo 1, pero otra vez sigue ahondando en el asunto. Dice, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, los hombres naturalmente, los hombres que no conocen a Dios, hermano, se caracterizan porque ellos son celosos, ellos son problemáticos, ellos son contenciosos, ellos son chismosos. ¿Sí? La gente que no conoce a Dios ni tiene la vida de Cristo, cuando usted la mira así, viven así, peleando con todo el mundo, hablando de todo el mundo, contendiendo con todo el mundo. Y Pablo dice que esa era la situación de los corintios y cómo él los iba a tratar como personas maduras si todavía estaban en esas mismas situaciones. ¿Sí? Es como un jardín infantil esta iglesia, decíamos la vez pasada, ¿no?
puros niños peleándose entre ellos, ¿cierto? Cuando usted pone varios niños pequeños entre ellos, comienzan a haber discusiones por los juguetes, comienzan a haber discusiones por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque son niños. Y así era esta iglesia, hermano. Esta era una iglesia que era niña. Hermano, y este contexto es tan importante. Yo, haciendo la lectura de estos capítulos, yo decía, a veces nosotros sacamos unos pasajes que están en estos contextos y los interpretamos de una manera tan diferente a lo que Pablo viene diciendo. Por eso yo quería que hiciéramos una lectura completa, porque esa lectura completa nos muestra todo lo que Pablo está diciendo y cómo él va desarrollando su pensamiento. Dice ahí, porque diciendo el uno, o sea, va a manifestar cuál será la motivación de las divisiones de ellos, de las contiendas y de los celos. Diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnal? Pablo le está diciendo, ¿cómo van a decir que ustedes no son carnales cuando entre ustedes mismos están diciendo, no, es que yo soy de tal y yo soy de tal? ¿Sí? Entonces viene la pregunta de Pablo. ¿Quién es pues, qué pues es Pablo y qué es Apolos? O sea, Pablo condenaba la división de la iglesia en torno a él mismo, porque él se pone de ejemplo primeramente, y en torno a Apolos, porque ¿quién era Pablo o quién era Apolos? Y eso es una gran pregunta, hermanos, porque nosotros decíamos que la centralidad de los primeros versículos de 1 Corintios, con preguntas que Pablo hace, es volvernos a la centralidad del Evangelio. Pablo pregunta, ¿acaso yo fui crucificado por ustedes? ¿Acaso fuisteis bautizados en mi nombre? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿El evangelio que nosotros predicamos estaba centrado en nosotros? ¿Estaban centrados en algo que nosotros hicimos? No, el evangelio que estaba predicando Pablo entre ellos, ¿qué era? Cristo crucificado. Entonces la división en torno a hombres es diametralmente contraria a la voluntad de Dios, porque Dios quiso reunir todas las cosas en torno al nombre de su Hijo Jesucristo. No hay intermediarios, no existe ni Pablo, ni Pedro, ni como en el tiempo llegó a suceder, ni María, ni José, ni fulano, ni sutano, que pueda interferir nuestra comunión con el único camino que Dios ha puesto, que es ¿quién? Jesucristo. A veces nosotros pensamos que un cristiano siga, por ejemplo, más a un pastor, o un cristiano siga más un ministerio, no es tan perjudicial para el evangelio, pero sí es muy perjudicial, hermanos, porque es que ningún pastor o ningún ministro o ningún hombre de Dios puede salvarnos, porque ningún hombre puede morir por nosotros, el único que murió fue Jesucristo. Entonces cuando yo pierdo de vista aquel que siendo Dios se hizo hombre y murió por mí, y pongo cualquier cosa, así sea un hombre como Pablo, como Pedro, que fueron hombres que Dios llamó para predicar el evangelio, pero yo los pongo como alguien que me interrumpe el poder ver a Cristo, esos hombres, por más que hubieran sido ministros de Dios, se vuelven una maldición para el evangelio. ¿Ustedes recuerdan la figura que yo les hablaba el día del predicador? Que el niño no podía ver la cruz porque en el púlpito había un predicador tan grande, que el predicador era tan grande que tapaba la cruz. Y a veces pueden existir hombres tan grandes que los hombres en su inmadurez dejan de ver a Cristo y terminan fijándose solo en Pablo, solo en Apolos o solo en Pedro. Y eso es peligrosísimo, hermano, porque el único que puede salvar a los hombres es Jesucristo, porque fue el único que murió, resucitó y tiene el poder para perdonar pecados. ¿Pablo puede perdonarnos? ¿Pedro podría perdonarnos? ¿O nuestros hermanos que sirven? ¿O los que predican? No, hermano. Entonces es muy peligroso cuando nosotros dejamos que cualquier cosa nos quite de nuestra centralidad en Cristo. Por eso el capítulo 2, Pablo es tan claro hablando del evangelio. Ahora, eso podría llevarnos, porque nosotros somos como muy inclinados a los extremos, eso podría llevarnos a una posición que también es peligrosa. ¿Cuál es la posición? De llegar a negar que Dios usa instrumentos para mostrarnos el camino del evangelio. Sí, porque hay algunos que dicen,
yo soy de Pablo, pero hay otros que dicen, yo soy de Cristo. Y decía Augusto Nicodemo, esos son peores, porque de alguna manera, en su yo soy de Cristo quieren decir que no necesitan de la iglesia algunos, no necesitan congregarse, o que no necesitan escuchar y que les enseñen la palabra de Dios. Eso es otro extremo. Porque aquí Pablo, mientras por un lado nos muestra lo negativo de dividirnos, lo negativo de crear contiendas en torno al ministerio de un hombre, también ahora Pablo nos va a mostrar cuál es el verdadero lugar de aquellos que sirven y predican el evangelio. Eso es bien importante. Pablo está acomodando muchas cosas en medio de un problema que existe en esta iglesia. Y él comienza a decir ahí, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Porque si nosotros dijéramos, no, ellos están dividiendo por Pablo y Apolo, entonces ¿qué hagamos? Quememos a Pablo y Apolos. Saquémoslos del camino. ¿Sí? Ya no queremos más a Pablo ni queremos más a Apolos. ¿El problema estaba en Pablo o en Apolos? No estaba ni en Pablo ni en Apolo. ¿En quién estaba? En estos corintios que eran bien carnales. Entonces miren cuál es lo que explica Pablo. Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, el mensaje no es Pablo. Entonces, ¿qué entiende? El mensaje, solo hay un mensaje, ¿cierto? Y solo hay un evangelio. ¿Cuál es el mensaje? Cristo. Ahora, hay que también reconocer que el mensaje nos llegó a través de personas que Dios usa como servidores para predicarnos la palabra y creer. Dice ahí, ¿no? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y por eso es que hay mucha gente que tiende a idolatrar sin darse cuenta al mensajero en vez de apreciar el mensaje. Y nosotros tenemos que apreciar el mensaje reconociendo que Dios envía mensajeros para que nos prediquen el mensaje. Y esto es bien importante, hermano, porque Dios escogió que los hombres salieran de la oscuridad y de la muerte espiritual por medio de la predicación de la palabra. Entonces, en ese sentido, pues Pablo fue un instrumento que Dios envió a la ciudad de Corintio para que predicara el evangelio y las personas al oír el evangelio en boca de Pablo creyeran. ¿Sí? Entonces tampoco podemos desconocer que Dios tiene servidores que son usados por Él para predicarnos el mensaje de su Hijo y que por medio de ese mensaje nosotros podamos creer. Y definitivamente no debemos idolatrar a los mensajeros, pero también debemos dar gracias al Señor por los que nos han predicado el evangelio, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo Pablo acomoda todas las cosas. Va diciendo ahí, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Eso da la idea que esa gracia de Pablo y esa gracia de Apolos de predicar el evangelio y que las personas creyeran era una concesión del Señor. O sea, como decía, creo que Andrés en estos días, a veces nosotros predicamos miles de mensajes y pocos se convierten. A veces Pablo llegaba, predicaba 3 mensajes y media ciudad se convertía. El Señor les dio gracia a estos hombres de ser eficaces en la predicación del evangelio. Y eso fue una concesión de Dios. Ahora, ahí vemos otra cosa. Dios usa instrumentos, pero esos instrumentos no pueden ser eficaces ni útiles si no hay gracia de Dios. Qué cosa tremenda, ¿no? Entonces, en últimas, ellos pueden hacer el trabajo por la gracia de Dios. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿no? ¿Para qué? Para que en últimas siempre Dios sea glorificado. Para que no pongamos la vista en ellos, sino en aquel que da la gracia. Y dice ahí, ahora mire el trabajo de estos hermanos. Pablo, cuando está diciendo que no podemos dividir la iglesia por ministerios, Pablo tampoco está desconociendo su trabajo y el trabajo de otros. ¿Sí, hermano? Porque a veces nosotros somos extremistas, ¿no, hermano? Nosotros decimos, no, nuestra cabeza es Cristo y el que edifica es Cristo, sí, pero a través de instrumentos, hermano.
Cuando nosotros leemos Efesios 4, el Señor que ascendió al cielo, dice, Él mismo ascendió para llenarlo todo y dio hombres para edificar la iglesia. Entonces tampoco podemos desconocer que Dios le da algunos ciertos trabajos específicos para edificar la iglesia, ¿cierto? Ahí mismo Pablo lo está diciendo, ¿no? Dice, yo planté, Apolos regó. ¿Sí? O sea, Pablo está reconociendo que él en Corintio, una ciudad donde él, ¿qué? Sembró el evangelio. Plantó. Y después, como lo dice el mismo libro de Hechos, le pidieron a Apolos que pasara a Corintio. Y Apolos pasó y recogió lo que ya Pablo estaba sembrando. Pero tanto el que está sembrando como el que está recogiendo, ambos están trabajando. Qué bueno eso, ¿no? Ahora, pero mire lo que dice Pablo. Estas ideas de Pablo son muy interesantes en el contexto, ¿no? Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, unos son los que siembran, otros lo recogen, pero el verdadero crecimiento de la obra de Dios lo da es Dios mismo. Y es que es un misterio. A veces usted también va al campo y usted tiene 3 campesinos que siembran la misma semilla. Y esa misma semilla, a veces en la misma tierra o en el mismo tipo de tierra, en la misma región, a un campesino le da el 20, a un campesino le da el 30, a otro campesino le da el 50. O sea que ellos siembran, pero es un misterio el asunto del crecimiento y del fruto de la semilla. ¿Sí? ¿Quién da el crecimiento? Dice acá Pablo que es Dios. ¿Mm? Pero mire todas las ideas que Pablo va a desarrollar en este capítulo en medio de este contexto, dándonos equilibrio y dándonos a entender un poco también cómo funciona la obra de Dios. Porque en este pasaje Pablo nos va a dar a entender un poco cómo funciona la iglesia de Dios, la obra de Dios, para que nosotros entendamos ese trabajo y no le demos el lugar a los servidores de amos, ¿sí? Porque no podemos poner a Pablo como amo. Pablo era apenas un ¿qué? Un trabajador. El dueño del plantío, el dueño del lugar era otro, como lo vamos a ver más adelante. Pablo era un trabajador. Ahora tampoco desconocemos el trabajo de Pablo, ¿sí? Ni el de Apolos, porque Apolos también trabajó. Miren lo que dice más adelante. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios. Otra vez vuelve a dar equilibrio. Ellos sirven, pero en últimas ellos no son nada. El que realmente es el importante, el que realmente que hace que las cosas funcionen, ¿quién es? Dice ahí es Dios, que da el crecimiento. Y miren esta frase, y el que planta y el que riega son una misma cosa. En este caso, ¿quién era el que estaba plantando y regando ahí? Apolos y Pablo. ¿Qué son una misma cosa? Según lo que viene diciendo, porque acuérdese de la norma de interpretación, contexto. ¿Qué es el que planta y el que riega? Trabajadores, servidores. ¿Sí? Y eso es bien importante, hermano. En la iglesia los hermanos que sirven, que predican, que siembran la semilla, que trabajan en medio de nosotros, ¿qué son? Una misma cosa, servidores. Es triste que en nuestros días, como decíamos la vez pasada, a veces los mismos pastores se volvieron prácticamente artistas, ¿no? Son un grupo selecto, ellos tienen un palco de promoción para sí mismos, ellos son personas que de verdad se volvieron más famosos que los artistas, que los futbolistas, ellos tienen un lugar privilegiado. Pero según la palabra de Dios, los verdaderos hombres de Dios que sirven al pueblo de Dios son servidores. Como Jesús mismo, cuando vino a la tierra, Él vino a servir. Y es bien importante, el lugar que tienen estos hermanos es por el trabajo que tienen, no por una posición o un título que tienen. Ahora mire lo que va a explicar Pablo. Aunque son una misma cosa, todos los hermanos que sirven al Señor son una misma cosa, sí, son servidores. Pero mire lo que dice ahora Pablo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, todos somos servidores, hermanos. Los que sirven al Señor. Todos son servidores. No podemos enaltecerlos.
Pero hay algo que es bien cierto y que Pablo va a explicar acá. Aunque todos somos una misma cosa, el Señor le va a pagar a cada uno según lo que haya trabajado. Eso nos muestra que el trabajo no nos pone en una posición privilegiada, pero también nos muestra que nuestro trabajo va a ser recompensado un día. Ahí van a haber hermanos que han hecho mucho. Van a haber hermanos que tal vez no hicieron mucho, hicieron lo que podían. Van a haber hermanos que tal vez no hicieron lo que debían haber hecho. Claro, y es interesante porque Pablo también dice más adelante, yo he trabajado más que todos ellos. ¿Pablo se estaba poniendo encima de ellos? No, pero Pablo reconocía que él, en la gracia de Dios, Dios le había permitido tener un trabajo muy amplio, un trabajo muy extenso, un trabajo muy arduo, ¿no? Y eso es tremendo, hermanos, porque definitivamente aún lo que Pablo fue, lo fue por la gracia, pero eso no anula nuestra responsabilidad. Y algún día Dios nos va a pagar a cada uno de nosotros por lo que nosotros hicimos. Yo pienso que nosotros a veces, eso es muy natural del hombre, uno siempre está como mirando qué están haciendo los otros, ¿cierto? Pero hay algo que es bien claro acá, hermano, Dios no nos va a pagar por lo que hicieron los otros. Dios nos va a pagar por lo que hicimos cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, aunque Pablo y Apolos sean una misma cosa, el día de la recompensa, Pablo va a recibir algo y Apolos va a recibir otra cosa. Tremendo, ¿no? Y dice ahí, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora mire lo interesante, ¿sí ve? No es que Pablo sea el dueño del lugar. Pablo es un colaborador del dueño del lugar, que es Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Que algunos que estamos sirviendo a Dios, sirviendo a los hermanos, estamos colaborando en el trabajo de Dios en medio de su pueblo. Eso es un misterio, ¿no? Porque mire lo que va a decir Pablo, ahí como lo sigue explicando. Y vosotros sois labranza de Dios. Edificio. O sea, mire que estos dos ejemplos ahora que Pablo usa el pueblo de Dios. Por un lado, Pablo ve como el pueblo de Dios como una tierra a ser ¿qué? Labrada, donde unos siembran, donde otros cosechan, donde hay muchos trabajadores en torno a esa labranza. ¿Esa labranza de quién es? De Dios, porque dice ahí, y vosotros sois labranza de Dios. ¿Y ese vosotros quiénes son? El pueblo, la iglesia del Señor en la ciudad de Corintio. Ahora dice Pablo, pero nosotros somos colaboradores. ¿Y ustedes qué son? Labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora Pablo va a hablar de su trabajo, especialmente en la ciudad de Corintio. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Antes estaba hablando muy de la labranza, sembré, recogió. Ahora él va a hablar del edificio. Y un edificio para construirse necesita ¿qué? Un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El Evangelio. Ya Pablo nos ha dicho que cuando llegó a Corintio él estableció el fundamento en medio de ellos. Y otro edifica encima. O sea, después de poner el fundamento usted comienza a construir encima. Entonces Pablo llegó a la ciudad, predicó el Evangelio y ese fue el fundamento. Después llegó Apolos y él comenzó a sobreedificar. Después seguramente llegó Pedro, según lo que nos dice Pablo, y siguió sobreedificando. Y eso es bien interesante, hermano, porque a veces nosotros somos muy reducidos en la obra de Dios. A veces Dios envía personas para que establezcan el fundamento en un lugar. Vino el hermano, predicó, estuvo entre nosotros. Después Dios hace una mudanza. Se lleva al hermano para otro lugar, o nos llevan otros para otro lugar, y llegan otros hermanos. Y comienzan a trabajar en nuestra vida, edifican otras cosas, y Dios hace otra mudanza, y llega otra persona, y comienza a trabajar.
¿Por qué Dios hace esas mudanzas? Para que nosotros veamos que la obra es de Dios y no de los hombres, hermano. ¿Sí? A veces Dios... Yo podría decir que, por ejemplo, en mi jornada con el Señor, cuando yo me convertí, Dios usó mucho a un hermano, la literatura de un hermano. Después de 2 o 3 años, Dios me llevó a escuchar a otro hermano. Y me edifiqué. Y después llegó otro hermano. Y después llegó otro hermano. ¿Por qué? Porque la obra va avanzando. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Que usa diferentes instrumentos, los usa. ¿Sí? Ahora, cada uno de esos instrumentos va a recibir recompensa según lo que haya hecho. Pero hay algo que debemos saber. Dios en su propósito quiere que el edificio crezca y avance. Y en ese trabajo usa varios instrumentos. La carnalidad de estos corintios era centrarse en el instrumento. Es como si ya pusieron la base, van a construir el segundo piso y usted dice, no, es que yo soy del primer piso, yo soy del que puso el fundamento. ¿Sí? Eso es como ilógico, ¿no? No, yo no quiero saber más porque a mí lo que me gusta es como predicaba Pablo. Lo que viene a enseñarme a Apolos no me interesa. ¿Sí? Es como una cuestión así la que estaba... Ah, no, nosotros somos de los del segundo y ustedes... Unas cuestiones ahí raras, ¿sí? Porque no identificamos que todo lo que está haciendo es la obra de Dios. Porque, como Pablo nos va a concluir, a veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo porque nos vanagloriamos más en los hombres que en la obra de Dios. Esa es la conclusión a la que vamos a llegar en este capítulo, hermano. Por eso es tan interesante leerlo completo. Y dice ahí en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ahora Pablo nos dice que esa sobreedificación, o todo lo que hacen esos colaboradores de Dios en el edificio de Dios, que es la iglesia, va a haber un día que eso va a ser probado. ¿Sí? O sea, no podemos decir que todo lo que todos hacemos en el nombre de Dios va a ser aprobado por Dios, sino que todo lo que nosotros hacemos mientras estemos en tierra como siervos de Dios o en vida como siervos de Dios, algún día va a llegar el día que se manifieste si esa obra fue hecha en materiales gloriosos, eternos, o pues si fue hecha en materiales que se queman con el fuego. Madera, heno y hojarasca se quema con el fuego, ¿no? Oro, plata y piedras preciosas es una obra que en vez de ser quemada por el fuego es hecha, ¿qué más? Preciosa. Entonces Pablo está haciendo una simbología. O nosotros podemos edificar como colaboradores de Dios en el edificio de Dios con materiales baratos, con materiales que se queman, o nosotros estamos edificando con cosas realmente valiosas. Eso es tremendo, ¿no? Porque Pablo, ¿qué está diciendo? Apolo sembró o Apolo se edificó, yo puse el fundamento y otros van a venir. Lo que ustedes deben saber es que va a venir un día donde se va a manifestar qué tipo de obra se está haciendo o con qué materiales se está haciendo. ¿Qué cosas? ¿No? A veces nosotros vemos cosas muy grandes, pero a veces cuando usted tiene materiales baratos es más fácil hacer algo grande con un material barato. ¿Sí? Usted va a construir con madera, nosotros que hicimos el apartamento con madera, pues usted con madera hace muchas cosas porque la madera es barata. Vaya y trate de hacer lo mismo con oro. Con oro no, porque con oro es muy costoso, ¿no? Y esto es una simbología espiritual. A veces nosotros no es tanto lo que hacemos, hermano, sino es con qué material estamos edificando. Si lo que estamos haciendo es valioso o si es barato. ¿Sí, hermano? A veces nosotros cuando pensamos, nosotros hermanos somos, bueno, yo lo digo personalmente, el colombiano es como tacaño, ¿no? Eso va caminando y entre más barato, más es atraído a lo barato, ¿no? Y hay cosas que son baratas, que usted las ve bonitas, pero a la vez va a ver el material, y es un material que es falsificado, un material, unas copias baratas. Y nosotros a veces pensamos que porque se ve bonito es bueno.
Pero hermano, Dios no le interesa cuán grande, sino qué material estamos usando. ¿Estamos usando materiales de calidad, resistentes, eternos? ¿O estamos haciendo las cosas de una manera superficial, barata? Ahora, lo que debemos saber, según la figura que Pablo está usando, es que todo eso va a ser probado. Hermano, yo estoy seguro, con toda confianza lo puedo decir delante de ustedes, que el día del tribunal de Cristo nosotros vamos a ver a Pablo pasar delante de Dios y Dios va a probar todo lo que hizo Pablo en su vida. No solo Pablo, Pedro también va a pasar por ahí, hermanos. No solo Pablo y Pedro, Apolos también va a pasar por ahí. Y no solo Pablo, Pedro, Apolos, sino usted y yo vamos a pasar por ahí y van a ser probadas las cosas que hicimos. Porque todos estamos edificando. Así sea que usted esté edificando un cambuche con madera y paja, o esté edificando realmente una casa en oro, todos van a ser pasados por el fuego. Usted puede construir en esta vida lo que quiera, pero eso va a ser ¿qué? Probado un día. Tremendo, ¿no? Pablo, lo que decíamos la vez pasada, esos paréntesis de Pablo tratando un asunto son tremendamente profundos, ¿no? Aquí uno podía sacar unas 10 enseñanzas. Yo me acuerdo que hicimos en el estudio del Reino de los Cielos como 15 enseñanzas de estos versículos, hermano. Los materiales, la calidad de los materiales, todo lo que eso significa. Pero mire el contexto, ¿no? Es como si Pablo les estuviera diciendo, ustedes en sus carnalidades lo que están edificando son chozas. Cosas que cuando venga el fuego de Dios eso va a quemar todo porque ustedes andan como niños en la carne haciendo sus propias cosas. Ese es el contexto, ¿no? Dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Fuego hablando del juicio de Dios. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces mire lo interesante, van a haber obras que por causa del material que se hicieron, cuando el Señor juzgue, esas obras van a ¿qué? A permanecer. Van a haber cosas que se edificaron en este tiempo, hermanos, que van a permanecer para la eternidad. Frutos eternos, ¿sí? Obras valiosas. ¿Y la persona que va a recibir? Recompensa. También esto es bien importante, hermano. Nosotros no trabajamos para recibir una recompensa ahora, sino la verdadera recompensa es allá. Ahorita tal vez, como decía Pablo, nuestro pago son cárceles, sufrimientos, tristezas. Pero en algún momento los que sufrieron aquí con Él reinarán también. O sea, va a haber una recompensa futura a los que hicieron las cosas bien delante del Señor. Pero también mire lo que dice ahí. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea que va a haber un momento donde las obras van a ser probadas y algunos van a sufrir. O sea, todo lo que hicieron va a ser ¿qué? Se va a perder. Tremendo, ¿no? Y dice, si bien él mismo será salvo, ahí está el asunto de la salvación y las obras, ¿no? El creyente es salvo para siempre. Lo que debe saber el creyente es que sus obras van a ser probadas. Un día. Algunas obras van a ser recompensadas y otras obras van a ser castigadas. O si bien van a sufrir pérdida. Y ahora mire las preguntas que hacen, hermano. Y a veces esas preguntas uno no las saca del contexto. Recuerde bien el contexto para que cuando usted llegue a estos versículos no los malinterprete. El contexto es que ellos son el edificio de Dios, ¿sí? Que ellos son la labranza de Dios, pero ellos están teniendo problemas entre ellos porque son inmaduros y son carnales. Y en ese contexto Pablo pregunta lo siguiente, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire, esta pregunta parece que no estuviera como en lo que viene Pablo diciendo, ¿no? Pero mire que sí es el mismo asunto. Si alguno destruyera el templo. O sea que estos cristianos en sus divisiones, en su inmadurez, podrían estar afectando a los otros cristianos
que eran templo del Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice, esa niñez, esa inmadurez suya está causando que ustedes se destruyan a sí mismos, y ustedes destruyéndose a sí mismos están destruyendo el templo de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando eso sucede? Un asunto serio, mire lo que dice ahí. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y ese es un problema que tiene la inmadurez espiritual. Nosotros cuando somos inmaduros no identificamos la solemnidad de la iglesia y del lugar de la iglesia como casa de Dios. ¿Sí? Estos días estábamos estudiando con los estudiantes de la escuela Éxodo y Levítico. Entonces la pregunta de todos era, no, pero entonces cualquier cosa que haga mal el sumo sacerdote va a caer muerto. Porque en el tabernáculo de Dios, si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo sin sangre, ¿qué pasaba? Caía muerto. Pero no solo el sumo sacerdote, hermano. Cuando usted estudia el Levítico, si un sacerdote entraba sin lavarse las manos al lugar santo, ¿qué pasaba? Podía caer muerto. Si dejaban apagar las lámparas, si ofrecían un incienso extraño. O sea, todo se pagaba ahí ¿con qué? Con muertos. O sea, ellos tenían que ser muy, muy reverentes y muy temerosos en su sacerdocio. Y ahora, ¿por qué Pablo llega a decir esto, hermano? Nuestra comunión tiene que ser santa. Y debemos tener mucho cuidado de destruir lo que Dios está haciendo. Porque así como existe una edificación, según la figura que Pablo está usando ahí, cuando usted mira en el Antiguo Testamento, hubieron personas que quisieron destruir esa edificación. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando invadieron Jerusalén? ¿Qué hicieron? Destruyeron el templo. ¿Y cuál es la sentencia que dice ahí? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y él explica, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y mire estas frases, a mí me parece que Pablo está usando una frase que él ya usó en el capítulo anterior, pero que siguen entrando dentro del contexto. Nadie se engaña a sí mismo. ¿Sí? O sea, no se engañen en lo que estamos diciendo. Si ustedes causan problemas en la obra de Dios, van a tener un problema con Dios. Y dice ahí, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Recuerda que en esta ciudad había mucha filosofía y algunos venían de ese ambiente donde creían sabios. Pero en su sabiduría eran sectarios, carnales, ¿sí? Gente que es así, ¿no? A veces el que es niño y que es carnal se cree sabio. Y es ese creerse sabio lo que lo hace a veces más niño, más carnal y más contencioso. ¿Sí? Entonces dice, hágase ignorante más bien. Y dice en el 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es la persona que se cree sabia en este mundo, pero que no conoce a Dios ni la sabiduría de Dios, en realidad lo que es insensata. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, el Señor hace caer a los sabios en su supuesta sabiduría. Él hace que el sabio tropiece en lo que él piensa. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y mire cómo todo esto viene siendo parte de la misma idea por las conclusiones a las que Pablo llega. Dice, así que, esa es la conclusión. Por eso yo quería leerlo completo con ustedes, porque usted ve cómo Pablo va desarrollando y él llega a una conclusión, mostrándonos que todo hace parte del mismo asunto. Mire cuál es el así que, o la conclusión, o la enseñanza del capítulo. Ninguno se gloríe en los hombres. Esa era la conclusión, ¿sí ve? O sea, Pablo viene diciendo todo eso para que ninguno diga, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo sigo a fulano de tal. No se gloríe él, los hombres. ¿Qué son los hombres? Servidores del edificio, y nosotros lo que debemos velar es por no destruir el edificio de Dios. ¿Sí? Mírelo y mire esta frase, ninguno se gloríe de los hombres,
porque todo es... A veces nosotros pensamos que la iglesia es de alguien, ¿no? De Pablo, de Cefas, en este caso. Pero aquí la conclusión es la que lleva Pablo: no se gloríen en los hombres, porque todo, y ese es un misterio como lo va a explicar ahí, todo es vuestro. ¿En qué sentido? Pablo es vuestro servidor. Cefas es vuestro servidor. O sea, no era que ellos le pertenecían a Pablo, era que Pablo le pertenecía a ellos, en el sentido de que todos habían sido dados por Dios para el servicio del pueblo de Dios o de la iglesia de Dios. Y dice ahí terminando Pablo: sea Apolos, sea Pablo, sea Cefas. Tremendo, ¿no? Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. O sea, que cosas que Dios nos dio a la iglesia, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Entre esas cosas que nos dio: servidores, ¿sí? Circunstancias. La vida a veces Dios también nos la da, es nuestra, pero a veces también nos da la muerte, porque la obra de Dios trasciende todo eso. Sea lo presente, o sea, el tiempo que estamos viviendo, hermanos, es de Dios. Y Dios nos lo dio para nosotros, en el sentido de que debemos aprovecharlo. Pero también el futuro va a ser nuestro, en un sentido. Sea por lo por venir, todo es vuestro. ¿Y cuál es la conclusión acá? Estas son conclusiones, hermano. Y vosotros de Cristo. O sea, todo es nuestro, pero en últimas todo es de Cristo. Todo lo que el Señor estaba haciendo nos pertenece a nosotros porque recibimos el beneficio de ellos, pero en últimas todo lo que nosotros recibimos, y nosotros mismos, ¿de quién es? De Cristo. Y dice ahí al final: y Cristo de Dios. O sea que Pablo les está diciendo al final: hermanos, ustedes se están peleando por fulano, por su tal, pero ellos son vuestros. Y ustedes son de Cristo. ¿Sí? O sea, si nosotros entendiéramos eso, no habría tantos problemas entre nosotros. No había tanta inmadurez, ¿no? Es tremendo. Una vez el hermano Chuy Olivares, creo que él estaba compartiendo, entonces él le decía, el Señor le dijo a él una vez como: cuida de mi iglesia. Él le decía: ¿cuál es tu iglesia, Señor? Entonces él pensaba que la iglesia del Señor eran solo los hermanos a los que él servía, donde él se reúne. Entonces el Señor le decía, y él decía que en una conversación muy intuitivamente el Señor le decía que él no le servía solo a esos hermanos, sino le servía a toda la iglesia. Que él no le pertenecía a sus hermanos, sino que le pertenecía a toda la iglesia. Y en este pasaje uno ve eso. Un hermano no es de un lugar, sino es del cuerpo. Porque digamos, nosotros nos ponemos a pensar: ¿cuánto de lo que es de Pablo ahora es nuestro, hermano? Es nuestro, lo estamos estudiando. Es nuestro, aprendemos de eso. Es nuestro, somos edificados. Y no solo lo de Pablo, lo de Pedro también es nuestro, hermano. La revelación que Dios le dio a Juan no era para Juan, era para nosotros. Entonces todo lo que Dios da verdaderamente para un hermano, no es del hermano, sino es nuestro. Hasta el hermano es nuestro servidor, en un sentido. Y en últimas todo es de Cristo. Porque nosotros somos de Cristo. Qué lenguaje tan interesante, ¿no? Y es bien precioso ver cómo Pablo va llevando todas estas ideas. Ahora el capítulo 4 va a comenzar a hablar del ministerio de los apóstoles. Pero estos capítulos comienzan a tratar el primer problema. ¿Cuál era el primer problema en la iglesia de Corinto, hermano? Divisiones. Entonces Pablo dura 3 capítulos largos tratando las divisiones y hablándonos de muchas maneras la insensatez de seguir a un hombre cuando el hombre es servidor. Claro, el hombre va a tener su recompensa, ¿sí? Todos, según lo que han hecho, van a ser unos recompensados y otros castigados. Pero en últimas la iglesia es de Dios. Con las advertencias que tiene ahí, no. Tenemos que tener cuidado de no destruir la iglesia de Dios, porque es un problema meterse con la iglesia de Dios, porque Dios defiende su casa. Es como si alguien llegara a destruir la casa de uno va a defenderla porque es su casa. ¿Sí? Entonces, si alguien va a destruir la casa de Dios, que es su pueblo, Dios le destruirá a él antes de que llegue a cabo lo que quiere hacer. Entonces, estos primeros 3 capítulos que hemos estudiado en estas 3 reuniones
hablan del primer problema que existe en la iglesia de Corintio, que son las divisiones, por causa de gloriarnos en los hombres, ¿sí? No entendiendo el lugar ni el servicio que tienen los hombres, ni el mensaje central de la iglesia, que es Cristo.